saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas, formación de títulos supletorios, prescripción adquisitiva de dominio, sucesión intestada, comprobaciones de testamentos, inventarios, patrimonios familiares, adopción de personas capaces y rectificación de partidas, ¿no? Vuelvo a reiterar, han sido regulados desde ley 27662, 2662, perdón, acá hay un error, 27157, la ley 27333, luego tuvo su reglamento en el decreto supremo 08-2000, la ley 29560, y que supletoriamente se rige por la ley del notariado y del Código Civil. Estas leyes incorporaron, en términos generales, que solo pueden ser los asuntos no contenciosos tramitados en una notaría siempre que el notario cuente con título de abogado, ¿no? El trámite se inicia con una petición escrita de los interesados o sus representantes. Esa petición escrita que mínimamente debe tener pues un nombre del solicitante, su identificación, su domicilio, el motivo de la solicitud, el derecho que los asiste, la fundamentación legal y adicionalmente algunos requisitos adicionales según se trate de uno u otro procedimiento no contencioso en sede notarial. Entre los aspectos básicos de todos los procedimientos no contenciosos o asuntos no contenciosos es que hablemos de consentimiento unánime de los interesados. Ese consentimiento unánime que puede darse en forma expresa o que puede darse en forma tácita, ¿no? Ese consentimiento en forma expresa, pues, que hayan intervenido en la solicitud del procedimiento o asunto no contencioso, y si es en forma tácita, sencillamente que no haya existido ninguna oposición. Porque cuando aparece una oposición, dependiendo del tipo de procedimiento, el notario procederá o bien a suspender o bien a concluir. Y cuando suspende el notario, en algunos casos, incluso la norma le impone la obligación de derivarlo al juez competente para que pueda dilucidar la controversia que se ha generado a propósito de la oposición efectuada. Entonces, fijémonos aquí que este asunto no contencioso en la que se va a dilucidar alguna incertidumbre y que requiere ser desarrollada dentro de un proceso en sede notarial que ha sido autorizada por ley a un notario, pues requiere que éste no tenga oposición alguna. Si tiene oposición, no en todos los casos, el notario va a remitir el documento o los documentos o los actuados al juez. La ley, la que habla sobre suspensión y remisión de los asuntos no contenciosos al juez, por ejemplo, es la ley 2662, sobre todo en los temas de sucesión intestada, ¿no? Que es mucho más frecuente ver las oposiciones en sucesiones intestadas y que el notario remita, dé por concluido o suspenda y remita al juez de paz de Estado para que pueda conocer el procedimiento ya con la oposición correspondiente. En cambio, en la ley 27157, que luego fue modificada por la ley 2733, en esos casos, la ley no ha establecido que el notario tenga que remitir, ¿no? No ha establecido que el notario tenga que remitir al juez en los casos de oposición. Miren, fíjense si ustedes tienen a la mano la ley 2733, en el artículo 5, específicamente en el literal G, señala que si existiese oposición de algún tercero, el notario dará por finalizado el trámite comunicando de este hecho al solicitante, al colegio de notarios y a la oficina registral correspondiente. En este supuesto, el solicitante tiene expedito su derecho para demandar la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en sede judicial o recurrir a la vía arbitral de ser el caso. Como se pueden dar cuenta, en este caso la ley no ha establecido que el notario, en los casos de oposición, por ejemplo, en prescripción adquisitiva de dominio, ¿no?, tenga que remitir el expediente al juez correspondiente. Sencillamente concluye, comunica al colegio de notarios, comunica al registro público y deja expedito el derecho al solicitante para que
demande su prescripción adquisitiva en sede judicial. El dejar expedito el derecho significa devolverle la documentación pertinente para que pueda organizar toda su demanda y presentar en el juzgado correspondiente la demanda que corresponda para el saneamiento por prescripción de la propiedad que ha sido objeto de oposición. ¿No? Entonces, con esa precisión, no en todos los casos una oposición en un procedimiento o asunto no contencioso notarial tiene como consecuencia el que se remita, se suspende el procedimiento y se remita al juez. En algunos casos sencillamente se concluye y se deja expedito el derecho del solicitante para demandar lo que corresponda en la instancia judicial pertinente. Dentro de los procedimientos no contenciosos notariales, se ha establecido de que el notario puede solicitar la colaboración de otras autoridades. Esa autoridad, el funcionario, está obligado a remitir la información que se le haya solicitado bajo responsabilidad, ¿no? Entonces, el notario, dentro del procedimiento no contencioso, cabe la posibilidad que haga algunas contrastaciones, algunas verificaciones, o pida alguna información a alguna entidad del Estado, y esa entidad del Estado tendrá que remitir la información bajo responsabilidad, entiende, administrativa del mismo en caso de incumplimiento. Claro, en ciertas circunstancias, esa información que se solicite estará condicionado al cumplimiento, pues, de ciertos requisitos, como por ejemplo en el caso del registro, que uno tiene que hacer la cancelación de las tasas correspondientes. Todas las actuaciones que se hagan en sede notarial se tienen que protocolizar, y esas protocolizaciones se hacen en el registro de asuntos no contenciosos. Y en ese registro de asuntos no contenciosos, pues se tienen escrituras públicas y actas, ¿no? Y en esa medida, esas escrituras públicas y esas actas son documentos auténticos, producen todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez como tal. También hay una etapa de publicaciones en ciertos actos de asuntos no contenciosos notarial. Esas publicaciones pueden ser por una sola vez o pueden ser por 3 veces. Es por una sola vez en el diario oficial y otro de mayor circulación para los asuntos previstos en la ley 2662 referidos a rectificación de partidas, patrimonio familiar y sucesión intestada únicamente. Los demás que están recogidos en la ley 2662 no requieren publicaciones en concreto, solo los 3 actos que les estoy indicando allí. Aquí hay que tener en consideración también lo siguiente. La ley dice que se tiene que hacer la publicación por una sola vez en el diario oficial y otro de mayor circulación. No sé si ustedes han visto algunas observaciones por parte del registro público donde se objeta una publicación en un diario, por ejemplo, que no sea en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales. Se hace la publicación en el diario peruano y se hace en cualquier otro diario que no sea el encargado de los asuntos judiciales. Y hay algunos colegas registradores que hacen ese tipo de observación, indicando de que no se ha hecho la publicación, pues, en el diario encargado de los asuntos, de la publicación de asuntos no judiciales. Fíjense que esa observación es contraria a lo que establece la ley. La ley señala puntualmente que sea en el diario oficial, el peruano, y el otro en el diario de mayor circulación. No existe una norma en específico, no hay ninguna norma legal que diga cuál es el otro de mayor circulación, ¿no? ¿Cuál es el diario de mayor circulación? Entonces, en concreto, puede ser en cualquier otro diario de la región puntualmente que pueda hacerse la publicación. Puede ser el mismo diario encargado de los asuntos judiciales, pero no significa que el mismo el diario encargado de los asuntos judiciales sea, pues, el diario en el que necesariamente es el de mayor circulación en la provincia o en la región, como para darle ese calificativo, ¿no? Otra cosa es el tema ya de la Ley General de Sociedades, que ese sí establece expresamente que sus publicaciones se hacen, pues, en el diario encargado de la inserción de los avisos judiciales, pero eso es otro tema, no un tema de asunto no contencioso. Entonces, cuando haya una observación de ese tipo, sencillamente hay que indicarle que esa observación es contraria a lo que la ley 2662 establece puntualmente en donde se debe hacer las
publicaciones. Igual en el caso de prescripciones, que establece el tema de la ley 27157 y en la 27333. En el caso de las publicaciones de 3 veces, con intervalos de 5 días entre cada publicación, se ha dejado que estas publicaciones que se tienen que hacer a su vez en el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación para los casos de saneamiento de titulación y saneamiento inmobiliario, en los temas de prescripción adquisitiva de dominio, en la formación de título supletorio, en la rectificación y o determinación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Vuelvo a insistir aquí que así como se pide que el notario que va a conocer los asuntos no contenciosos tenga la condición de abogado, las solicitudes y los escritos también que presenten los solicitantes deben llevar la firma de abogado. ¿Por qué se hizo esa precisión en la ley 2662 que los notarios que van a conocer los asuntos no contenciosos tengan el título de abogado? Porque a la fecha de dación de la ley 2662 aún existían notarios que no tenían el título de abogado, ¿no? La región Cajamarca, por ejemplo, tuvo hasta hace un par de años un colega notario que descanse, que no tenía la condición de abogado y, por ejemplo, el colega estaba impedido de poder realizar o poder desarrollar asuntos no contenciosos en sede notarial. Muy brevemente, los procedimientos, en el caso de rectificación de partidas, ¿no? La finalidad que tiene este procedimiento no contencioso notarial o este asunto no contencioso notarial es corregir errores, omisiones en los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, el matrimonio, defunción u otros que resulten objetivamente del propio tenor de la partida o del cotejo con otros documentos probatorios que sean simultáneos o anteriores a la propia partida, ¿no? No podemos hacer una rectificación de partidas para cambiar, por ejemplo, los apellidos de una persona. No podemos hacer una rectificación de partidas para cambiar el sexo de una persona. No podemos hacer una rectificación de partidas para incorporar otra información que no contenga, que contenga la partida, o cambiar alguna información que contenga la partida que no provenga o que no haya surgido de un error evidente y objetivo. Es decir, que de la sola revisión de la partida se puede advertir el error o en su defecto de que con los documentos probatorios que sean coetáneos, contemporáneos a la partida objeto de rectificación o anteriores ayuden a rectificar los datos que se solicitan. Naturalmente tampoco vamos a poder hacer un trámite notarial cuando hay ausencia de documentos objetivos que prueben el error. Cuando hay ausencia de documentos objetivos que prueben el error incurrido en la partida, pues lo que quedará ya es hacer el trámite, el proceso judicial correspondiente de ser el caso. Entonces, fíjense que estas rectificaciones en sede notarial se han dejado cuando la probanza de ese error es fácilmente advertible y fácilmente comprobable respecto al dato que se va a corregir o al dato que se va a incorporar en el caso de una omisión. Y que eso puede resultar de la propia partida o en su defecto de documentación coetánea o documentación anterior a la partida objeto de rectificación. La ley establece quiénes son los legitimados para solicitar un trámite de rectificación de partidas. En el caso de las partidas de nacimiento, pues es el representante legal, los padres normalmente, y a falta de aquel, cualquier pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. En los casos de partida de nacimiento de mayor de edad y fallecido, ¿no? Los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. En los casos de partida de matrimonio, puede ser cualquiera de los cónyuges o esposos. En el caso de fallecimiento de estos, por cualquiera de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. De igual manera, en el caso de partida de defunción, que puede ser cualquier pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad del fallecido. Entonces, dense cuenta aquí que salvo en los temas de partida de nacimiento, que lo puede hacer su representante legal de menores, es decir, alguno de los padres puntualmente o en su defecto un tutor, ¿no? Puede hacerlo cualquier pariente. En el caso de la partida de nacimiento, igual los parientes. En el caso del matrimonio, los cónyuges, pero igual los parientes. Y en la partida de defunción, los parientes. Entonces, son o bien los interesados
o bien los representantes legales, ¿no? Los interesados en el sentido, interesados en que son ellos los titulares de esa partida objeto de rectificación, el representante legal o sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. La rectificación de partida, se tendrá que llenar una solicitud, precisar el objeto del pedido, es decir, precisar los errores o las omisiones incurridas, adjuntar la partida que se va a rectificar y conjuntamente con los documentos que prueben fehacientemente que se ha incurrido en un error, ¿no? La escritura pública se va a extender 10 días después de la última, 10 días útiles después de la última publicación que se haya efectuado en el diario, ¿no? Se incorporará en la escritura pública los instrumentos que acreditan el pedido, ¿no? Y se cursará el oficio al registro civil correspondiente para que se hagan las correcciones que ameriten las partidas que son objeto de rectificación. En el caso de adopción de personas capaces, es a lo que la norma refiere, tendríamos que decir que ese término de personas capaces ya no podríamos emplearlo, sino tendríamos que decir adopción de personas mayores de edad, ¿no? Mayores de edad. Se entiende que hoy en día todos somos capaces, solo que algunos requieren apoyos, ¿no? Y otros no requieren apoyos. Pero hoy día la capacidad jurídica, ¿no? Se entiende que todos tenemos capacidad jurídica como tal. Solo se tramita por vía notarial la adopción de personas mayores de edad y que naturalmente no estén impedidos del ejercicio de su capacidad, ¿no? No estén limitados del ejercicio de su capacidad. Los requisitos para esta solicitud: la copia certificada de la partida de nacimiento del adoptante y su partida de matrimonio en el caso si es casado, la copia certificada de la partida de nacimiento del adoptado y de matrimonio si este también fuese casado, documento que acredite la aprobación de las cuentas de administración si, por ejemplo, el adoptante ha sido representante del adoptado, ¿no? Si el adoptante no ha sido representante del adoptado, sencillamente el requisito 3 no es exigible. Y eventualmente algún inventario de bienes que tuviera el adoptado. Si no tiene bienes el adoptado, no se requiere ningún inventario. Entonces ahí solo serían las copias certificadas de la partida de nacimiento del adoptante, del adoptado y de matrimonio si alguno de ellos fuese casado, ¿no? Todo ello va adjuntado con una minuta que debe tener la expresión de voluntad del adoptante y del adoptado, el asentimiento o el consentimiento de sus cónyuges, si es que estos fueran casados, y así como una declaración jurada, la declaración jurada del adoptante que goza de solvencia moral. Si todo eso es conforme, el notario sencillamente procede a otorgar la escritura pública pertinente, ¿no? Una vez que otorga la escritura pública pertinente, remite ello al registro del estado civil correspondiente y se otorgará una nueva partida de nacimiento y se hará una anotación en la partida original que ha sido adoptado. El patrimonio familiar, como asunto no contencioso notarial, es un procedimiento cuya finalidad tiene constituir bienes con el carácter de ser patrimonio familiar, con la finalidad que estos sean inembargables, inalienables e intransmisibles por herencia. La constitución del patrimonio familiar otorga pues a los beneficiarios el derecho a disfrutar de los bienes y también puede ser arrendados siempre que haya una urgente necesidad en forma transitoria y con autorización del juez si es que uno quisiera, por ejemplo, arrendar los bienes que han sido dados en patrimonio familiar. Los frutos del patrimonio familiar sostiene la ley que son embargables hasta las 2/3 partes y para poder constituir un patrimonio familiar es requisito esencial no tener deudas cuyo pago sea perjudicado por la constitución del patrimonio familiar. Yo diría que a eso tendríamos que agregarle un segundo requisito esencial, sobre todo desde el punto de vista de eficacia del mismo,
es que los predios que son objeto de patrimonio familiar o los bienes que son objeto de patrimonio familiar estén inscritos en los registros públicos, ¿no? ¿Quiénes pueden constituir un patrimonio familiar y quiénes pueden ser los beneficiarios? Eso está recogido en el artículo 493 y 495 del Código Civil, y que el notario, al momento de hacer el procedimiento o asunto no contencioso notarial, tendrá que advertir que tienen la legitimidad correspondiente. Y literalmente el artículo 493, para los casos de quienes pueden solicitar la constitución de patrimonio familiar, puede ser cualquiera de los cónyuges sobre los bienes de su propiedad, los cónyuges de común acuerdo sobre los bienes de la sociedad, el padre o la madre que haya enviudado o se haya divorciado sobre sus bienes propios, el padre o la madre soltero sobre sus bienes de su propiedad, cualquier persona dentro de los límites en que pueda donar o disponer libremente en testamento. Ellos pueden solicitar la constitución del patrimonio familiar. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? Los beneficiarios pueden ser los cónyuges, los hijos, descendientes menores o incapaces, ¿no? En el caso de ser mayores de edad, que tengan la designación, por ejemplo, de un apoyo judicial, ¿no? En esos casos también puede ser un mayor de edad con apoyo judicial que sea un beneficiario de un patrimonio familiar. Los padres en estado de necesidad, los otros ascendientes que se encuentren también en estado de necesidad, ¿no? Hermanos menores o incapaces del constituyente. Fíjese que en el caso de los ascendientes, el artículo 495 ha referido que pueden ser otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad, pero no pueden ser dependientes en estado de necesidad. El Código Civil no ha previsto esa opción de beneficiarios, ¿no? No ha visto que los descendientes en estado de necesidad puedan también ser beneficiarios del patrimonio familiar. Que eso implica que en un momento se puede incluso hasta proponer una modificación del Código Civil en el artículo 495. Los requisitos de la solicitud de un patrimonio familiar es que este se formula mediante una minuta, ¿no? Y tendrá que indicarse los datos del constituyente, nombre, apellido, su edad, su estado civil, domicilio, la individuación de los predios objeto de patrimonio familiar, la prueba instrumental de que el bien no se encuentra sujeto a hipoteca, por eso les decía que también es un requisito, aun cuando no se haya establecido totalmente, pero también está que el bien esté inscrito en los registros públicos, que no está sujeto a hipoteca, que no está sujeto a anticresis, que no está embargado, ¿no? Que no tiene un embargo registrado, y también tiene que precisar los beneficiarios con precisión de sus datos, sus documentos de identidad, ¿no? Adicionalmente a eso se añade una declaración jurada expresa de no tener deudas pendientes, ¿no? De no tener deudas pendientes respecto del bien, de no tener deudas pendientes que pudiesen ser afectados con la constitución del patrimonio familiar en específico. Para ello se tendrá que adjuntar partidas que acreditan el vínculo con los beneficiarios y también el certificado de gravamen correspondiente. Todos esos requisitos que están recogidos en el artículo 946 son los que ustedes tienen al frente para poder tomar en consideración cuando requieran hacer un patrimonio familiar en beneficio de algunas personas, ¿no? El procedimiento, ¿no? Se tiene que hacer se recibe la minuta, se tiene que hacer una publicación, ¿no? En el diario específicamente. El artículo 496 refiere en el inciso 3 que se tiene que publicar un extracto de la solicitud por 2 días interdiarios en el periódico donde lo hubiere o por aviso en el local del juzgado donde no lo hubiere, ¿no? Eso, si allí, en el caso de estas publicaciones que yo les mencionaba hace un momento, por ejemplo, ¿no?
tenemos que hacerlo en función de la ley 2662. En este caso, una publicación en el diario oficial y otro de mayor circulación. ¿Por qué? Porque si bien el Código Civil establece que se tiene que publicar por 2 días interdiarios en el periódico donde lo hubiere o en el aviso del local del juzgado, eso es básicamente para el proceso judicial. En este caso, el patrimonio familiar regulado para asuntos no contenciosos está en la 2662 y la 2662 solo establece una publicación en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Efectuada la publicación del último aviso, si en 10 días útiles no hay oposición, pues el notario público otorgará la escritura pública de patrimonio familiar. En esa escritura pública insertará las partidas de nacimiento o de matrimonio o algunos documentos que acrediten el vínculo de las personas legitimadas para ser beneficiarias, los avisos y esa escritura posteriormente tendrá que ser remitido al registro de predios para la inscripción correspondiente. Y es aquí que vuelvo a reiterar, para hablar de patrimonio familiar, los predios objeto de patrimonio familiar o el predio objeto de patrimonio familiar tiene que encontrarse escrito. Para modificar o para extinguir el patrimonio familiar se tiene que seguir el mismo procedimiento para su constitución. El otro procedimiento, ley 2662, es el procedimiento de inventarios. Se presenta por escrito la solicitud señalando el lugar donde se realiza el inventario, ¿no? Este es un procedimiento que permite la extensión de la competencia territorial del notario, sobre todo en los asuntos no contenciosos. Un notario puede conocer asuntos no contenciosos únicamente respecto de lo que se encuentra dentro de la provincia donde éste desempeña sus funciones. No obstante, puede estar ubicado, puede asumir competencias en el tema de inventario sobre bienes que están en otra provincia, siempre que se le haya solicitado un inventario y comprendan bienes que están ubicados en distintas provincias, pero que por lo menos uno de esos bienes estén en el lugar donde es competente el notario. En cuanto al señalamiento de los bienes, si son bienes muebles, podrá ser de manera genérica. Si son bienes inmuebles, basta que se indique la ubicación sin citar la partida registral. Ahora, los bienes de manera genérica tienen que ser mínimo en cantidad, mínimo en especie, ¿no? Tratando de individualizar de la forma más específica que se puede. Recibida la solicitud, el notario señala fecha y hora para la realización de la facción de inventario, ¿no? El notario hará la acta correspondiente describiendo ordenadamente los bienes que han sido encontrados en el lugar donde está haciendo la aportación, el estado del mismo, sus características, y el notario está prohibido de calificar la calidad con la que ostente el solicitante sobre esos bienes. Es decir, no puede indicar si fue propiedad, no puede indicar si es posesión. Sencillamente solo indicará qué bienes ha encontrado, el lugar donde ha encontrado, los describirá de la forma más apropiada posible, pero no podrá indicar en su acta que es de propiedad de él, ¿no? No podrá indicarlo, por lo menos como una calificación directa, ¿no? Podrá indicar en todo caso que el solicitante refiere, señala, pero que no sea una calificación propia del notario en el momento de hacer el acta. El acta será suscrita necesariamente por el notario, los interesados que concurran, y si alguno se rehúsa a firmar, ¿no?, el acta, el notario deja constancia de tal hecho. No olviden que en los temas de facción de inventario, tal como lo tengo ahí resultado, el notario no puede calificar la situación jurídica de los bienes inventariados, si está en posesión, si está en propiedad, si son abandonados, no puede hacer ningún tipo de calificativo en esa acta. Cualquier interesado, en el momento de la verificación de los bienes que son objeto de inventariado, ¿no?, puede solicitar al notario que se incluya en el inventario bienes que no han sido señalados en la solicitud inicial. Claro, para eso se tendrá que acreditar con el título respectivo, ¿no? Y esta solicitud puede presentarse hasta el momento en que se realiza la misma diligencia del inventario.
Ya para excluir algún bien que ha sido inventariado, necesariamente hay que recurrir a la instancia judicial correspondiente. Una vez que el notario concluye con la diligencia de inventario, ¿no? Dicha acta lo protocolizará y lo sentará en el registro notarial de asuntos no contenciosos. Otro procedimiento importante a nivel de sede notarial es la comprobación de los testamentos cerrados, ¿no? Este procedimiento inicia con una solicitud escrita en la que puede estar firmado por quien se considera instituido heredero forzoso o heredero legal, quien se considera instituido heredero voluntario o un legatario, o quien se considere acreedor del testador o presunto sucesor, ¿no? Esa solicitud de comprobación del testamento puede ser firmado por cualquiera de estos tres sujetos que están legitimados por ley. Entre los requisitos que hay, pues, igual manera, presentar una solicitud de comprobación de testamento cerrado, en donde se indique el nombre del causante, la indicación de nombre y dirección de los presuntos herederos, la copia certificada de la partida de defunción o declaración de muerte presunta, declarado judicialmente por el del testador, ¿no? La certificación registral de no figurar inscrito la ampliación de testamento, ¿no? Tan solo que podía existir una inscripción de otorgamiento de testamento, pero no de ampliación de testamento. La copia certificada del acta notarial extendida o la certificación de existencia de testamento emitido por el notario que conserva el testamento cerrado bajo su custodia, así como el nombre y testigos de los nombre, domicilio de los testigos que intervinieron en la entrega del testamento cerrado, ¿no? Solo se admite para una solicitud de comprobación de testamento cerrado, solo se admite el acta notarial de otorgamiento extendido en el sobre o cubierta, ¿no? En defecto del acta notarial de recepción del testamento cerrado, o si ésta estuviese deteriorado, son admisibles la copia certificada del acta transcrita del registro del notario, ¿no? La declaración de los testigos que intervinieron, el cotejo de la firma o letra del testador. La sucesión intestada, como procedimiento o asunto no contencioso, requiere que ésta sea también presentada mediante una solicitud que esté firmada por las personas que están autorizadas a nivel del artículo 815 del Código Civil, ¿no? Y allí pues están los cónyuges, están los hijos, ¿no? Y que esta sucesión intestada tenga que ser solicitada en el notario del lugar del último domicilio del causante, ¿no? ¿En qué casos yo puedo pedir una sucesión intestada? Cuando el causante muere sin dejar testamento o habiéndolo dejado, su testamento ha sido declarado nulo, total o parcialmente. Cuando el testamento no contiene institución de herederos, o sea, declarado la caducidad o invalidez. Por ejemplo, el testamento solo tiene legatarios. Si solo tiene legatarios, puedo solicitar un procedimiento de sucesión intestada. Cuando el heredero forzoso o el heredero voluntario muere antes que el testador o por renuncia o por haberse declarado indignos a los sucesores, y cuando el testador no tiene heredero forzoso o voluntario instituido en el testamento, ¿no? En esos casos yo puedo pedir una sucesión intestada, aun cuando a nivel del registro exista un otorgamiento de testamento y una ampliación del testamento, nunca debo descartar la posibilidad de hacer una sucesión intestada parcial. Puedo hacer una sucesión intestada parcial si es que de la verificación del testamento, por ejemplo, advierto que no hay herederos universales, no hay herederos forzosos voluntarios y solo hay legatarios. Si solo hay legatarios, pues puedo perfectamente habilitar una sucesión intestada parcial. Los requisitos de la solicitud: el nombre del causante, la copia de la partida de defunción o la declaración judicial de muerte presunta, la copia certificada de la partida de nacimiento de los herederos o el documento público que contenga el reconocimiento o la declaración judicial. Por ejemplo, puede ser también una escritura pública de reconocimiento si se tratase de hijo extramatrimonial o un hijo adoptivo, por ejemplo, también, ¿no?
la partida de matrimonio si fuese el caso, la relación de los bienes conocidos, referencial, si se dan cuenta, este es un requisito netamente referencial, porque la declaración de sucesión intestada es para todos los bienes conocidos y los bienes no conocidos o bienes por conocer. La certificación registral, que conste que no ha inscrito un testamento u otro proceso de sucesión intestada en el registro de sucesiones intestadas, ¿no? Ahora el registro de sucesiones intestadas y testamentos, como es un registro nacional, es una sola búsqueda. Entonces, esa certificación que no, en la que conste que no ha inscrito un testamento, claro, bajo la excepción que les mencionaba hace un momento, que si existiendo testamento, se advierte que el testamento no contiene institución de herederos, sino más bien, por ejemplo, contiene institución de legatarios, solo hay legatarios. Y si solo hay legatarios, pues sí habilita, aun cuando el registro no nos dé la certificación registral de constancia negativa de testamento, pues podamos perfectamente empezar una sucesión intestada parcial. El notario, una vez que admite la solicitud, enviará que se haga una anotación preventiva en el registro de sucesiones intestadas, ¿no? Enviará posteriormente a hacer las publicaciones, una en el diario oficial peruano y otro en el diario de mayor circulación, ¿no? Dentro de ese periodo es posible de que se presenten, por ejemplo, inclusión de herederos, ¿no? Si se dan alguna inclusión de herederos, sencillamente tiene que correr traslado al solicitante y si es que no hubiese mayor inconveniente, pues dentro del plazo de 15 días, posterior al plazo de 15 días útiles contados desde la última publicación, el notario podrá hacer la protocolización de los actuados, ¿no? Si es que hubiese una solicitud de inclusión de herederos dentro de ese plazo de los 15 días, pues tendrá que poner en conocimiento, decíamos, al solicitante, ¿no? Y si es que el solicitante no refiere absolutamente nada dentro de los 10 días, pues el notario lo incluirá en su declaración. No es necesario esperar, ojo, el tema de los 10 días, porque puede darse el caso que ni bien reciba el solicitante la solicitud de inclusión y esté de acuerdo, pues ya el notario podrá incorporarlo, pero tendrá que esperar los 15 días útiles para que pueda protocolizar la declaración de sucesión intestada, ¿no? Entre los grandes problemas que hay en los procedimientos de sucesión intestada, pues es el tema de partidas, ¿no? De las partidas. El notario tiene que verificar, por ejemplo, el hecho de que se acredite fehacientemente el tema del vínculo paternal, ¿no? El que haya la filiación que se pueda acreditar, ¿no? Si no puede verificar eso, lamentablemente no va a poder ser tratado en un procedimiento o asunto no contencioso, que las partidas también estén debidamente correctas, si hubiesen algunas rectificaciones hay que solucionar esas rectificaciones, ¿no? O darle alguna otra solución posible y los herederos que puedan estar involucrados puedan también prestar su conformidad al respecto. Ya a esta hora corresponde, no sé si hay algunas preguntas sobre esta primera parte, para dejar la segunda parte vinculado solo a los asuntos no contenciosos respecto a los predios. Me someto a cualquier pregunta que hasta el momento ustedes quisieran realizar. A ver, doctor, todos los participantes tienen la opción de levantar la manito y así poderles dar la palabra y pueden hacer sus preguntas. Sí, doña Miriam, ¿le escucho o le leo? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, tengo ahí quiero que me aclare la duda por el tema de que usted ha estado tratando del título supletorio. Yo tengo un tema en particular, bueno, esto es ya en la ciudad de Puno, yo vivo en Tacna, sobre un cliente que, por ejemplo, tiene su propiedad en un distrito en Juli, donde solamente hay un notario. Y la verdad es que el notario, bueno, tiene ciertas horas, ¿no? De trabajo, días de trabajo. Y bueno, o sea, hemos tratado de hacer ese título, pero
no se ha podido, en un principio, bueno, por el tiempo, bueno, y después ya por los requisitos. Luego estaba pensando yo, pero eso es el tiempo también, de trasladarlo quizás a un notario de la ciudad capital que es de Puno, pero desde de Julio a Puno el horario es, perdón, claro, el tramo de viaje es 1 hora. Y en cuanto, por ejemplo, a los requisitos que piden de los colindantes, no pueden viajar, y menos, o sea, con esta pandemia que ya no quieren ir, yo tampoco puedo trasladarme ahorita, ¿no? Hasta Puno, que bueno, físicamente yo estoy en Tacna. ¿De qué otra manera o cómo se podría hacer? Y también es ese mismo plazo de la publicación, como decía, con tres veces de intervalo de la publicación, perdón, tres publicaciones con el intervalo de 5 días, y que si no hay oposición también sería 10 días. Y por, No, 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 ahí vamos, todavía no he ingresado al, al tratamiento de título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación diaria cilinderos. Yo, después de este receso, voy a tocar cada uno de esos procedimientos, pero veo que el problema principal que usted tiene es el tema del colega que no presta las facilidades del caso para que pueda iniciar el procedimiento, sin perjuicio de los requisitos, que lo dejo para su momento también. Eh, yo le hago una pregunta. Uno de los distritos de la provincia de Puno, Puno como provincia, hablemos Puno como provincia, uno de sus distritos es el distrito de Yuli. Doctora. Doctora Miriam, ¿me escucha? Hola. Doctora. se fue el audio. Sí, se le fue el audio. Solo quisiera que me confirme ese dato, porque si es uno de esos distritos, está dentro de la provincia o pertenece a la provincia, pues podría llevarse con cualquier notario de la provincia. Los notarios tienen competencia provincial, pese a que su sede esté en un distrito en específico. Entonces, si el notario en el distrito, por alguna razón, no puede continuar o no quiere realizar el procedimiento, y hay otro notario en otra provincia que está bajo su jurisdicción, puede llevarse el procedimiento en el notario de otra, en un notario de la misma provincia que esté ubicado en otro distrito, ¿no? En cuanto a los requisitos, vuelvo a incidir, luego del pequeño receso de 5 minutos, podemos tocar todo lo que es el tema de título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de áreas y linderos, y ahí haremos brevemente algunos comentarios a los pronunciamientos del Tribunal Registral también, que están vinculados a la función notarial, y luego de eso todas las preguntas que quieran sobre los requisitos. Y lo que pienso sobre, por ejemplo, el tema de que los colindantes tengan que ir hasta la ciudad de Puno. No olvidemos que ahí hay un tema de constataciones notariales. El notario tiene que trasladarse hacia el lugar, hacia el predio que es objeto de saneamiento, porque se tiene que hacer algunas verificaciones. Entonces eso puede ser salvado de otra forma. Entonces, son 7:23, 7:30, está bien, comenzamos nuevamente la segunda parte. ¿De acuerdo, Gaby? Sí, doctora, está bien. Muy amable, gracias. Está de agua.
Listo. Continuamos. En cuanto al saneamiento de bienes inmuebles, la ley 2733 y su primigenia, la 27157, conjuntamente con la 2733, han regulado el saneamiento inmobiliario a través de los asuntos no contenciosos notariales. Y dentro de esos procedimientos o asuntos no contenciosos notariales referido a los temas inmobiliarios o inmuebles, puntualmente predios, saneamiento de predios, están la prescripción adquisitiva de dominio, la rectificación de áreas y linderos, el título supletorio. La prescripción adquisitiva a título supletorio, sobre todo más regulado en la 27157, con una precisión de su procedimiento en el artículo 5 de la ley 27333, y la rectificación y o determinación de áreas y linderos en el artículo 13 de la ley 27333. Cuando hablamos del saneamiento de la propiedad, lo primero que se nos ocurre a nosotros es, en cuanto a un asunto no contencioso notarial, es recurrir a la prescripción adquisitiva de dominio. Y eso normalmente cuando se recurre a ello, en la medida de que la situación jurídica en la que puede encontrarse un predio y el derecho que ostenta el propietario, pues adolezca de algún vicio, tenga ausencia de algunos instrumentos que permitan el saneamiento regular de la propiedad ante el registro público o la probanza del derecho como tal, pues, y hace que podamos identificar a un propietario que puede tener, por ejemplo, un título por instrumento público válido, pero que requiere de otros títulos. Por ejemplo, aquellos casos donde hay una interrupción del tracto sucesivo registral y no existe en esa interrupción del tracto sucesivo registral instrumentos públicos correspondientes, y tampoco es posible recurrir, conseguir los instrumentos públicos de los anteriores transferentes porque, por ejemplo, estos ya fallecieron, porque, por ejemplo, estos ya no quieren firmar absolutamente ningún documento adicional, en cualquier situación que se pueda encontrar, ¿no? Puede que el propietario tiene el título, tiene su escritura pública, pero requiere de otros instrumentos y que hay una dificultad o imposibilidad de tener los otros instrumentos. También puede darse el caso que tenga un título por instrumento público, pero el instrumento público no haya sido otorgado conforme al decreto legislativo 1049 y este adolezca de algunos de la ausencia de algunos requisitos que trae como consecuencia la observación del título y que, dado ciertas circunstancias, tampoco pueda producir fe pública ante la carencia del cumplimiento de los requisitos que establece la ley. Puede tener también un título por instrumento público, pero viciado, ¿no? Un instrumento público que adolece de defectos sustanciales que eventualmente pueden traer incluso hasta una declaración de nulidad o anulabilidad pendiente. O es que se tenga un título por documento privado o de fecha cierta que tampoco permite inscribir en el registro público, ¿no? O sencillamente no se tiene título y solo se acredita la posesión. O se tiene también, sostengo, y eso posiblemente quede para una discusión adicional, la posibilidad de una prescripción adquisitiva de un titular que ya tenga un título inscrito, pero ese título inscrito tenga o adolezca de algunos vicios. No se olviden que el sistema registral en el Perú es un sistema no convalidante, no convalida las nulidades y tampoco convalida las anulabilidades. Entonces puede encontrarse que el asiento registral ese problema de que ya esté inscrito, que haya un asiento, pero haya vicios. Entonces la prescripción adquisitiva también es posible, vale decir, el propio titular registral puede gestar una prescripción adquisitiva bajo ciertos presupuestos, ¿no? La prescripción adquisitiva, en su concepto tradicional, siempre se ha visto a la prescripción adquisitiva como una forma de adquirir propiedad, ¿no? Un modo originario, incluso sostienen algunos, de adquirir propiedad en forma pacífica, pública, continua, a título de propietario y que cumpla con el plazo fijado por ley. Pero esa forma inicial de ver a la prescripción adquisitiva, yo creo que hoy en día le resta mucho valor a lo que es la prescripción adquisitiva como tal. La prescripción adquisitiva como tal también sirve no solo para adquirir propiedad, uno ya es propietario, lo que sucede es que esa propiedad no está contenida en un título suficiente para poder inscribir en el registro. Y en tanto no se haya inscrito en el registro, no podemos hablar de un ejercicio pleno del derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad requiere que para su ejercicio pleno
muchas veces que este derecho esté inscrito en el registro público. Por ejemplo, si uno empieza a hablar, uno empieza a discutir sobre los atributos de la propiedad, ¿no? Uno puede decir, los atributos de la propiedad es uso, disfrute, disposición, los 3 atributos clásicos. Claro, es un concepto hoy en día que incluso es un poco restringido a lo que significa la propiedad como tal, pero me quedo con esos 3 atributos. La disposición del bien no solo es la facultad que tienes para enajenar un bien, también es la facultad que tienes para no enajenar un bien. También implica la facultad de poder imponer cargas y gravámenes a la propiedad y también la decisión de no imponerle cargas y gravámenes a la propiedad. Cuando uno puede hacer todo ello y el derecho te permite hacer todo ello y los mecanismos de publicidad te permiten también hacer todo ello, pues uno puede decir que está ejerciendo el derecho de propiedad en forma plena. Si no puedes hacer todo, sencillamente, no puedes ejercer todos los atributos en forma plena, tú tendrás un derecho de propiedad atenuado, limitado, si quieres desde el punto de vista de un derecho de propiedad en el marco del derecho civil, pero no en el plano de la seguridad de tráfico jurídico. Así, por ejemplo, una declaración de prescripción adquisitiva puede hacer que mi derecho se consolide puntualmente de mejor manera y el ejercicio sea pleno de mi derecho de propiedad en cuanto a atributos. Si una propiedad no está inscrita, por ejemplo, o solo lo tengo en documento privado, lo tengo en documento de fecha cierta, sencillamente no puedo realizar una hipoteca, ¿no? No puedo hipotecarlo, no puedo realizar una constitución de patrimonio familiar, no puedo, por ejemplo, hacer un acto de inmovilización de partida, ¿no? Me encuentro un poco limitado. Entonces, si no puedo hacer ello, no puedo sostener que mi ejercicio de derecho a propiedad es pleno, ¿no? La prescripción adquisitiva allí aparece también con una función adicional al solo adquirir propiedad como tradicionalmente se lo ha definido, ¿no? La prescripción adquisitiva funciona en el tráfico jurídico inmobiliario y sobre todo en los asuntos no contenciosos notariales como una forma de saneamiento de la titulación para la consolidación del derecho de propiedad, ¿no? La prescripción adquisitiva no es solo una forma de adquirir propiedad, ¿no? Sino también una forma de sanear el derecho de propiedad, de consolidar el derecho de propiedad, ¿no? Ese es un mecanismo, la prescripción adquisitiva es un mecanismo eficaz de saneamiento de titulación, porque los títulos no son suficientes para poder escribir en el registro público. El Decreto Supremo 08-2000 del MTC señala, por ejemplo, que el saneamiento de la titulación es un trámite destinado a obtener la titulación o la acreditación de la propiedad del terreno sobre el que se levanta una edificación a fin de regularizar, a fin de hacerla idónea para su acceso al registro. Fíjense aquí, ¿no?, que esta misma norma precisa que comprende los trámites de prescripción adquisitiva o de formación de título supletorio. Entonces, tanto la prescripción adquisitiva como el título supletorio son 2 mecanismos en asuntos no contenciosos notariales para sanear el título, obtener el título, no necesariamente para ser propietarios, ¿no? Como la definición clásica civil que se establece, una forma de adquirir propiedad. Aquí la propiedad uno ya lo tiene en virtud del documento, del instrumento que la ley bajo el tema de libertad de forma le ha permitido tener alguna de las partes. Pero esa libertad de forma no necesariamente me garantiza una seguridad plena de mi derecho, ni tampoco una consolidación de mi derecho. Por lo tanto, tengo que hacer un procedimiento de prescripción adquisitiva o de título supletorio para sanear los títulos y de esa manera acceder al registro. Entonces, no solo veamos a la prescripción adquisitiva como un modo originario de adquirir la propiedad, sino también veámoslo como un modo de saneamiento de titulación. Ese modo de saneamiento de titulación que permite al poseedor o al propietario, ¿no?, por el transcurso de tiempo fijado en la ley y siempre que su posesión haya sido pacífica, pública, continua como propietario, sanear los vicios o defectos que impiden la inscripción en el registro público. Así, esos vicios, esos defectos que se pueden presentar
son defectos de tracto sucesivo, defectos de formalidad del título adquisitivo que aún constando en instrumento público no producen fe pública o sencillamente no surten los efectos que uno quisiese para la inscripción. Por ejemplo, el caso de las escrituras imperfectas, ¿no? O el caso de escrituras públicas que no producen o que no están acorde con lo que el decreto legislativo 1049 establece, o inexistencia de la forma pública del título, porque está en documento privado, porque está en documento privado con firma legalizada, ¿no? Entonces, la prescripción adquisitiva, más que ser un medio de prueba de derecho de propiedad como tradicionalmente se ha establecido, también es que asume dos facetas adicionales en el tiempo actual, ¿no? Como una forma de adquirir el derecho de propiedad, ¿no? Que eso es su faceta clásica, pero también como una forma de consolidar el derecho de propiedad y que sirva de título para la inscripción en el registro de predios. En cuanto al trámite notarial, ¿no? Y que esto también resulta aplicable al título supletorio y en parte también a la rectificación diaria de cilinderos en general, bueno, tenemos que verificar que el notario sea competente, ¿no? O que el notario asumamos competencia por un asunto no contencioso de rectificación de áreas, de prescripción adquisitiva y de título supletorio. Y aquí el artículo 5 de la ley 27333 señala que los procedimientos de prescripción adquisitiva, de rectificación de áreas y linderos y título supletorio se tramitan exclusivamente ante el notario de la provincia donde se ubica el inmueble. Por eso cuando Miriam preguntaba si es que el notario de Puno puede realizar un procedimiento de título supletorio de un bien que se encuentra en otro distrito, bueno, será posible en la medida que ese distrito pertenezca a Puno, a la provincia de Puno, ¿no? Entonces, el notario de la provincia tiene competencia para conocer los procedimientos de prescripción adquisitiva, de rectificación de áreas y linderos y de título supletorio respecto de todos los predios que se encuentren en cualquier distrito de la provincia donde tiene su sede el notario, ¿no? Solo puede asumir competencia para los predios urbanos, ¿no? Que puedan acreditarle una posesión, en el caso de la prescripción adquisitiva, una posesión continua, pacífica, pública, por más de 10 años, y para el caso de título supletorio, por más de 5 años. Aquí, en el caso de la prescripción adquisitiva, necesariamente tiene que ser una posesión por más de 10 años, esté o no esté registrado el predio. En cambio, en el caso de título supletorio, lo primero que hay que tener en consideración, señores, es de que el predio no esté inscrito o no esté inmatriculado. Porque si el predio está inscrito o ya está inmatriculado y yo voy a hacer un título supletorio de un predio inscrito, sencillamente es improcedente y el título va a ser objeto de tacha por el registro, no va a poder inscribirse. Puede darse el caso de que también el predio sea urbano, pero que no se encuentre, que también se pide que no se encuentre en proceso de formalización a cargo del COFOPRI, ¿no? Pero ya sobre este asunto que no se encuentre en proceso de formalización a cargo del COFOPRI, puede darse el caso que queremos hacer un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, averiguamos que el predio está inscrito y que está inscrito al nombre de COFOPRI, la pregunta es, ¿puede el notario tener competencia sobre ese predio? Preliminarmente, la respuesta es no, salvo, y aquí viene la salvedad, que el COFOPRI, ¿no? O en la partida exista alguna anotación, se han verificado casos donde las partidas electrónicas han tenido esa anotación, que el COFOPRI haya señalado que ha concluido su procedimiento de saneamiento. En esos casos, sí se habilita que el notario pueda hacer la prescripción adquisitiva de dominio. Cuando un notario se le presenta una prescripción adquisitiva de dominio cuyo titular todavía registralmente sigue estando el COFOPRI, ahí lo que va a recurrir es el notario muchas veces a remitir un oficio al COFOPRI para que se le indique si es que ha concluido o no ha concluido, si el procedimiento de formalización por parte de ellos. Si el COFOPRI dice que sí ha concluido, es decir, ha agotado todos los procedimientos para la titulación individual y no ha encontrado, por ejemplo, al titular porque este ha estado ausente o por cualquier situación, no ha encontrado a nadie, hasta en 3 oportunidades que hacen la visita, ya pues ellos dan por concluido el trámite, siguen ellos como titulares, pero si el COFOPRI indica que ha sucedido ello, que ya han concluido todos los procedimientos de formalización,
el notario sí puede asumir competencia para declarar la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, no descartemos que cuando un predio está a nombre de COFEPRIS, significa que el notario no tiene competencia en todos los casos. Por supuesto que en algunos casos sí lo tiene, pero para eso hay que determinar que el COFEPRIS haya concluido su proceso de formalización, ¿no? Y un requisito adicional, que si bien eso no está regulado ni en la ley 27157 ni en la ley 2733, es de que no exista en el registro de predios inscrita la cancelación de la anotación preventiva de la prescripción adquisitiva en sede notarial por oposición. Porque si uno ya se opone en un procedimiento de prescripción adquisitiva notarial, el notario comunicará al registro, comunicará también al colegio de notarios, y el registro también tendrá que cancelar la anotación preventiva de prescripción adquisitiva, manifestando que el motivo de la cancelación es una oposición. Y si es que el motivo de la cancelación en el registro se advierte que es una oposición, ningún notario tiene competencia para poder ya declarar la prescripción adquisitiva en sede notarial, y más bien tendrá que dilucidarse en el proceso judicial correspondiente. Les decía que el notario, para que pueda realizar el proceso de prescripción adquisitiva, tiene que advertir que se trate de un predio urbano. Y aquí nosotros tendríamos que establecer cuándo estamos ante un predio urbano. Pues estamos ante un predio urbano cuando este es un predio urbano consolidado. También se considera dentro de ellos a los predios que están en zona de expansión urbana, y por supuesto que es procedente tramitar una prescripción adquisitiva de dominio notarial de un predio en zona de expansión urbana. Claro que para acreditar la condición de urbano de ese predio, pues el tribunal registral ya hace muchos años ha establecido cuáles son los documentos idóneos para acreditar la condición urbana de un predio que está en zona de expansión o que en el registro pudiese aparecer inscrito como rural, pero que ya está en zona de expansión o está en zona urbana. Para eso, esos documentos idóneos para acreditar que un predio tiene la condición de urbano es, por ejemplo, en los casos que no estén en zonas consolidadas, el certificado de zonificación y vía o el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, que estos certificados hayan sido expedidos pues por las municipalidades correspondientes. Sobre el tema de la falta de competencia del notario en caso de oposición, le cito la resolución. Es la resolución del Tribunal Registral número 445-2015, SUNAR-TR de la Sala de Trujillo, que fue emitida el 11 de septiembre del 2015, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterarles que si se opusieron en un procedimiento no contencioso de prescripción adquisitiva en un notario anterior, ya no va a ser posible que otro notario asuma competencia para conocer el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. La ley establece que una vez admitida la solicitud, esa solicitud debe tener ciertos requisitos mínimos. Esos requisitos mínimos, que están recogidos en el artículo 39 del reglamento de la ley 27157, ¿no? Señala que el procedimiento se inicia con la indicación, con una solicitud que tiene la indicación precisa de la fecha y la forma de adquisición, el tiempo de posesión. Ojo, en el tema del tiempo de posesión es perfectamente aplicable la suma de plazos posesorios, ¿no? El nombre y la dirección del titular registral de ser el caso, nombre y dirección de su inmediato transferente, de los anteriores a este o de los respectivos sucesores, en el caso de formación de títulos supletorios, por ejemplo, que se pide, ¿no? Nombre y dirección de los propietarios o ocupantes de los predios colindantes, certificación municipal o administrativa de la persona que figura en los registros como propietaria o poseedora del bien, copia literal de dominio si estuviese inscrito y o certificado de búsqueda catastral de ser el caso. En aquellos casos donde, por ejemplo, el predio no esté inscrito, obligatorio la búsqueda catastral. Pero también es obligatorio el certificado de búsqueda catastral también cuando se va a prescribir una parte de un predio ya inscrito o una fracción de un predio inscrito. No es obligatorio el certificado de búsqueda catastral cuando se va a prescribir la totalidad del predio. Ahí tampoco es necesario, por ejemplo, que existan planos de ubicación, de localización, memorias descriptivas. Será suficiente la copia literal del predio si este ya está inscrito, ¿no? Y lo que se tendría que probar ahí ya son con otros documentos el tema de la posesión, ¿no?
el ofrecimiento de la declaración de no menos de 3 testigos ni más de 6 testigos mayores de 25 años, preferentemente, dice la norma, que estos sean vecinos u ocupantes de los inmuebles colindantes cuyo saneamiento de titulación se solicita, y cualquier otra prueba que el solicitante quiera presentar y que considere necesarias. Fíjese que esos son los requisitos mínimos que debe contener la solicitud, pero a nivel notarial se han incorporado, ya depende de cada notario, han incorporado algunos requisitos adicionales cuya finalidad es la de poder dar mayores elementos para poder probar sobre todo los temas de la posesión y no se haga un procedimiento de prescripción adquisitiva que luego pueda ser cuestionado o luego pueda ser... concluir en un procedimiento sin un resultado positivo, ¿no? Entonces, una vez que se presenta la solicitud con estos requisitos mínimos y los documentos adicionales que se puedan incorporar o que el notario en su ejercicio pueda requerir, pues admitirá la solicitud y tendrá que hacer un emplazamiento. Ese emplazamiento tiene que ser necesariamente a la persona o personas de quien el solicitante afirma que deriva el derecho invocado, se tendrá que realizar al titular registral del terreno, ¿no? A los propietarios u ocupantes de los predios colindantes y a toda persona indicada por el interesado en la solicitud. Y en el caso que no se pueda probar que en la prescripción adquisitiva de dominio la titularidad del solicitante que alega no es propiedad de particular debidamente acreditada, se tendrá que notificar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o a los gobiernos regionales con competencia para administrar bienes estatales. Entonces, yo puedo encontrarme al momento de hacer un procedimiento de prescripción adquisitiva notarial en un supuesto siguiente, que no puedo probarle al notario que el predio que voy a prescribir forma parte de o es de propiedad de particulares, pero la norma dice debidamente acreditada. No tengo documentos idóneos, no tengo documentos fehacientes que puedo probar que el predio que voy a prescribir es de propiedad de un particular debidamente acreditada. Si no tengo eso, el notario no le quedará otra opción que notificar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o la SBN o a los gobiernos regionales que tengan competencia para poder prescribir. No existen los demandados indeterminados, ¿no? En algunos casos, he visto incluso en temas judiciales o en notariales que señalan que que no pueden identificar quiénes son los titulares, que no saben de quién es la propiedad. En esos casos, si no se sabe de quién es la propiedad, es porque no se puede identificar a los particulares como propietarios en forma fehaciente de ese terreno que se va a prescribir, y lo que va a quedar ahí es notificar a la SBN o al gobierno regional si es que tiene competencia para administrar bienes estatales, ¿no? Entonces, ese emplazamiento es importante hacerlo. A ver, puede darse el siguiente caso, ¿no? Que yo sé que hay un titular registral que lo debo emplazar, pero ya ha fallecido, ¿no? El titular aparece en RENIEC como fallecido, pero no existe sucesión intestada, o existiendo, aparece aún como titular registral en la partida electrónica que voy a escribir. ¿Qué hacer? La ley no regula nada, la jurisprudencia sí se ha pronunciado sobre eso. Por ejemplo, hay una resolución, la 392-2015, también del Tribunal Registral, en la que señaló que a efectos de confrontar la adecuación del título de prescripción adquisitiva del dominio con la partida registral en la que se ha de inscribir, no se requiere verificar el emplazamiento a los sucesores del titular registral que obren registrados en otras partidas registrales. Por ejemplo, Juan Quispe Briones aparece como titular registral del predio, pero existe una partida de sucesiones intestadas donde Juan Quispe Briones ha fallecido y tiene sus herederos, pero esos herederos no han solicitado el traslado de dominio a la partida electrónica correspondiente. ¿Qué hacer en esos casos? ¿A quién notificamos? ¿Notificamos al titular registral o notificamos a sus herederos? El Tribunal Registral ha señalado, bajo el concepto de partida directamente vinculada, que lo que se tiene que notificar es al que aparece como titular registral en la partida registral que es objeto de prescripción adquisitiva de dominio. Por lo tanto, el registrador no puede exigir, no puede pedir que se notifiquen a los sucesores que están en otras partidas, salvo que en esos casos, por ejemplo,
el mismo solicitante previamente haya tramitado el traslado de sucesión intestada y ya sean esos herederos los que están como propietarios y y se les tenga que emplazar a estas personas dentro del proceso dentro del procedimiento de sucesión intestada, dentro del procedimiento de prescripción adquisitiva notarial. Ojo, la notificación que se haga y cuando se hagan las solicitudes, las notificaciones que se tengan que hacer dentro de un proceso de prescripción adquisitiva notarial o dentro de un asunto no contencioso de prescripción adquisitiva notarial, se tiene que individualizar a los que se va a emplazar. Individualizar correctamente con nombre y apellidos. No procede, ojo, no procede que en la solicitud se indique que los sujetos son indeterminados. No procede que el notario lo admita porque tampoco va a proceder que en el momento que se haga la inscripción de la declaración de sucesión intestada correspondiente, ¿no? Entonces, en esa línea hay que tomar en consideración en el inicio del procedimiento de prescripción adquisitiva que tener cuidado mucho de ello y cuando uno va a demorar en realizar el expediente, pues esta es la etapa donde uno evalúa todas las opciones que tiene que realizar para que el procedimiento de prescripción adquisitiva notarial tenga un efecto y tenga pues un resultado positivo. En cuanto a, una vez que se ha presentado la solicitud, se enviará a hacer las publicaciones, ¿no? Se enviará a hacer las publicaciones en el Diario Oficial del Peruano por 3 veces, con intervalo de 5 días, en el diario de mayor circulación. En paralelo se enviará al asistente a colocar un aviso, o se colocará un aviso en el terreno que es objeto de prescripción o el inmueble que es objeto de prescripción, que ese predio está haciendo materia de un procedimiento de prescripción adquisitiva. Se tendrá que designar un día y hora para hacer el acta de constatación, ¿no? En la que tiene que asistir el notario hasta el mismo lugar donde se encuentra el predio a constatar todos aquellos hechos que acrediten lo manifestado por el solicitante, que es el poseedor, que lo viene utilizando, ¿no? Que puedan probar que la posesión es pacífica, que puedan probar que la posesión es continua, que pueda probar que la posesión es pública, ¿no? Que no sea una posesión oculta, clandestina, ¿no? Entonces, tiene que necesariamente el notario constituirse al lugar donde se encuentra el predio, ¿no? Entonces, se hará el emplazamiento, se hará todo el procedimiento notarial. Entonces, luego de eso, que se haga la constatación, que se hayan hecho el pegado del letrero que se está realizando el procedimiento, que se haya hecho los emplazamientos. Si es que no se conoce el domicilio, que se hayan hecho los emplazamientos también con edictos, ¿no? O en la misma ocasión se hayan hecho los emplazamientos correspondientes a los titulares registrales, si se desconoce el domicilio, se ha cumplido con todo ese procedimiento. 30 días después de la última publicación, 30 días después, pues el notario hará la escritura pública correspondiente y remitirá los documentos correspondientes en el título para que se inscriba en los registros públicos. Si se inscribe la totalidad del predio, será suficiente la declaración de prescripción adquisitiva contenida en la escritura pública correspondiente. Pero si estamos hablando de que se va a inmatricular, si estamos hablando de que el predio se va a independizar, también tendrá que adjuntar pues los planos correspondientes debidamente visados por ingeniero verificador y también por la municipalidad correspondiente, ¿no? Si es que es un predio que está en zona de expansión urbana o es un predio que en el registro aparece como rural, en su defecto también adjuntará pues los certificados de parámetros urbanísticos o los certificados de zonificación y vías. Y si es que es una independización, pues el notario tendrá que dejar en su declaración de prescripción adquisitiva de dominio, tendrá que dejar la indicación del área remanente, ¿no? Cuáles son las características del predio remanente luego de la prescripción adquisitiva de dominio. En cuanto al título supletorio, el título supletorio tiene un procedimiento muy similar a la prescripción adquisitiva de dominio, con la tingencia que el título supletorio, la formación del título supletorio, procede cuando el propietario carece de títulos que acreditan su derecho
y que pueda acreditar 5 años de posesión y siempre que el predio no esté inscrito en los registros públicos, ¿no? El proceso es igual al de prescripción adquisitiva de dominio, que empieza con una solicitud, se admite la solicitud, se hace igual el pecado de los carteles, se envía a las publicaciones en los diarios, Diario El Peruano, el diario de mayor circulación, 3 veces con intervalo de 5 días, se fija día y hora para la constatación y si es que desde la publicación hasta, desde la última publicación han transcurrido más de 30 días útiles y no ha existido oposición, sencillamente el notario emite la escritura pública de otorgamiento de título supletorio y se remitirá al registro conjuntamente con los planos y memorias descriptivas para la inscripción correspondiente en el registro de predios. Vuelvo a reiterar, el tema de los títulos supletorios se pueden hacer siempre que el predio no esté inscrito. No es admisible un título supletorio en sede notarial si es que el predio está inscrito. Lo que quedará allí es hacer una prescripción adquisitiva de dominio. El procedimiento de rectificación de áreas y linderos está recogido en el artículo 13 de la Ley 27333. El artículo 13 de la Ley 27333 establece 3 tipos de procedimiento. El procedimiento por mutuo acuerdo, el procedimiento notarial y el procedimiento judicial, o el proceso judicial. El procedimiento notarial puede realizarse cumpliendo también los requisitos que la ley establece, sobre todo el artículo 505 del 504, 505 del Código Procesal Civil, en lo que corresponde, pero también procede solo para aquellos predios urbanos en sede notarial. Y el notario tiene competencia para conocer rectificación y o determinación de áreas y linderos cuando se trata de predios que son menores o iguales al área registrada, ¿no? Sea menor o igual al área registrada en la partida. Y si el área es mayor, siempre que éste no se superponga a otro predio inscrito. Y claro, para ello se tiene que tener la certificación registral correspondiente. Ahora, cualquier superposición implica una denegatoria de una rectificación de áreas y linderos, la respuesta es no. No cualquier superposición. Ya el Tribunal Registral sobre la rectificación de áreas y linderos tramitadas en sede notarial ha señalado de que es posible que exista, que el área sea mayor y exista una superposición. Pero es admisible esa superposición en la medida que esta no supere los rangos de tolerancia registral. Los rangos de tolerancia registral establecen márgenes en que pueden existir errores en cuanto a los predios que son objeto de inscripción y que estos puedan superponerse o que estos puedan tener discrepancias con el título en el que se sustenta para la inscripción, siempre que esa inscripción se va a admitir siempre que se mantengan dentro de los márgenes correspondientes. Yo puedo hablar sobre márgenes de tolerancia catastral en la parte de las preguntas, si es que alguno de ustedes quisiera hacerme una pregunta en específico. Entonces, vamos estableciendo. Por regla general, el notario puede hacer rectificación de áreas y linderos de un predio urbano siempre que el área sea menor o igual al área registrada. Y si es a mayor, siempre que no se superponga a otros predios. Excepcionalmente se puede superponer, sí, pero esa superposición no debe ser mayor a los márgenes de tolerancia registral admitido. En estos casos, el procedimiento igual se inicia con una solicitud, ¿no? Esa solicitud se presenta al notario con los documentos correspondientes, en este caso, los planos del predio que es objeto de rectificación debidamente visados, ¿no? Se presentará al notario, el notario de igual manera hará las publicaciones correspondientes, 3 publicaciones con intervalo de 5 días, posteriormente fijará día y hora en que tenga que hacer la constatación in situ en el predio,
¿no? Y de no existir ninguna oposición dentro de los 30 días, procederá, después de 30 días útiles de la última publicación, procederá a otorgar la escritura pública de rectificación diaria y linderos y remitirá el parte notarial conjuntamente con la documentación técnica, planos, memorias descriptivas al registro para la inscripción correspondiente. En general, eso es lo que se puede decir respecto de la rectificación diaria y linderos, prescripción adquisitiva y título supletorio. Competencia, la competencia es provincial, procede solo respecto de predios urbanos, la prescripción adquisitiva, tanto para predios inscritos como no inscritos, el título supletorio solo para predios no inscritos, el título supletorio tengo que acreditar 5 años de posesión, en la prescripción adquisitiva más de 10 años, la rectificación diaria cilinderos solo respecto de predios urbanos. ¿Qué pasa si tengo un predio rural? Puedo recurrir al procedimiento de rectificación por mutuo acuerdo, que ese es un asunto no contencioso notarial, ojo, ¿eh? Ese procedimiento por mutuo acuerdo es un acto jurídico bilateral, negocial, como quieran nominarlo, que se realiza conjuntamente con los colindantes. Adicionalmente a esta forma de rectificación diaria de cilinderos existen otras, como rectificación por por error de cálculo, ¿no? Rectificación por renuncia de áreas, rectificación unilateral, entre otras. Hay básicamente 6 hasta 7 formas de rectificar un predio y que dentro de ello, por ejemplo, también se tiene el saneamiento inmobiliario que tiene que ver con el saneamiento cupo. Otro procedimiento es el procedimiento no contencioso notarial incorporado por la ley 29560, que es el referido al procedimiento de unión de hecho, ¿no? El procedimiento de unión de hecho, que en su momento estaba regulado solo para ser tramitado en sede judicial, pues esta ley incorporó la posibilidad que se haga declaraciones de uniones de hecho en sede notarial. Ya esta ley tiene un poco más de 10 años de haber sido aprobada, ¿no? Y que exige que para que se haga un reconocimiento de unión de hecho se cumpla con los requisitos que establece el artículo 326 del Código Civil. Esos requisitos, que son varón o mujer libres de impedimento matrimonial y que por lo menos tengan una unión con 2 años continuos, pues reconocida unión de hecho e inscritos en el registro personal de la SUNAR. Se empieza este procedimiento con una solicitud que debe incluir el nombre y las firmas de ambos solicitantes, el reconocimiento expreso que conviven no menos de 2 años de manera continua, la declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o otra mujer, según sea el caso, el certificado domiciliario de los solicitantes. Hay que pedir al registro público unos certificados negativos de unión de hecho, tanto del varón como de la mujer, ¿no? La declaración de 2 testigos indicando que los solicitantes conviven 2 años continuos o más y cualquier otro documento que acredite que la unión de hecho por lo menos tiene 2 años continuos. Se presenta esa solicitud, se admite la solicitud, el notario manda a publicar un extracto de la solicitud, ¿no? Esa publicación se va a realizar en el diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación. Y si es que dentro de los 15 días contabilizados desde la última publicación no se ha hecho ninguna oposición, el notario pues extiende la escritura pública con la declaración de reconocimiento de unión de hecho entre los convivientes y enviará el parte notarial para la inscripción en el registro de personas naturales o en el registro personal, el registro de personas naturales de la SUNAR. Si es que hubiese oposición, aquí sí la norma es expresa, ¿no? En caso de oposición, el notario tendrá que remitir al juzgado correspondiente para la solución de la controversia que ya se ha generado a nivel notarial por la oposición presentada. A esto podríamos agregar la convocatoria, el procedimiento no contencioso de convocatoria junta obligatoria anual y junta general de accionistas, ¿no? Y esta convocatoria procede cuando el órgano social encargado de la convocatoria no hubiese hecho, pese a que fue solicitado por el mínimo de socios que señala la ley, 20% de participaciones o acciones en el caso de una junta general
ordinaria o extraordinaria, cualquiera, y el 1% en el caso se hable de una Junta General Anual obligatoria, ¿no? Cuando hay una Junta General Anual obligatoria, ¿no? Procede cuando un socio o el titular de una sola acción o participación con derecho a voto lo pide y los órganos encargados de la convocatoria no han hecho la convocatoria pese a que el mismo estatuto establece que esa junta es obligatoria y no se ha hecho en el plazo correspondiente y tampoco lo quieren convocar. En ese sentido, un socio que solo tenga una acción puede requerir que se haga la convocatoria a la Junta General. Y así se tratan de juntas generales distintas a una junta obligatoria anual, ahí sí hay que reunir los requisitos que la Ley General de Sociedades establece. Y en esos casos el requisito es el 20% el titular 20% o personas que junten el 20% de acciones o el 20% de participaciones. Se presentará la solicitud, en la solicitud estará el nombre, documento nacional de identidad y firma del solicitante o solicitantes, el documento que acredite la calidad de socio en el caso de sociedades anónimas, ¿no? En matrícula de acciones, en el caso de sociedades anónimas, matrículas de acciones o presentación del certificado de acciones. En caso de otras formas societarias, ¿no? En el caso de otro tipo de sociedades, pues el testimonio de la escritura pública donde consta la inscripción de una o varias participaciones y o la certificación registral. En términos sencillos, la copia literal que se pueda advertir que el solicitante es participacionista de la sociedad o es socio de otro tipo de modelo societario distinto a las sociedades anónimas, ¿no? Se recibe la solicitud, el notario manda a publicar el aviso de convocatoria, respetando las solemnidades que establece la norma. En este caso, lo tiene que hacer, sí, obligado, en el diario encargado de los avisos judiciales, tiene que hacer la publicación, ¿no? Una vez que se hace la publicación, no hubiese ningún tipo de oposición, el notario encargado de la convocatoria, a petición de él o los socios, debe dar fe de los acuerdos tomados en Junta General o en la Junta Obligatoria Anual, según sea el caso, levantando un acta de la misma, la que protocolice en su registro de asuntos no contenciosos, ¿no? El parte notarial que contenga el acta que levante es suficiente para la inscripción en los registros públicos. En el caso que exista alguna oposición, el notario pues tendrá que remitir los actuados al Poder Judicial para los trámites correspondientes. Finalmente, el tema último que se ha encargado es la organización del notariado, un poco la responsabilidad y el régimen disciplinario. Muy brevemente, para referirme a ello, el marco normativo base de la organización del notariado igualmente se encuentra en el Decreto Legislativo 1049 y en el reglamento del mismo, ¿no? Existen 22 distritos notariales, ¿no? Cada distrito notarial que tiene su propio colegio de notarios, y su organización está dado desde el Consejo del Notariado, la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú y los colegios de notarios. Los colegios de notarios, que tienen una asamblea general, una junta directiva, un tribunal de honor, son personas jurídicas de derecho público, tienen como atribuciones en general vigilar el cumplimiento de las leyes, de los reglamentos, velar por el decoro profesional, promover la eficacia de los servicios notariales, la mejora del nivel profesional de cada uno de los notarios, representar gremialmente a la orden, convocar a los concursos públicos correspondientes, emitir lineamientos sobre estructuras básicas de trabajo, estructuras físicas, tecnológicas, establecer régimen de visitas, autorizar vacaciones, licencias de los notarios, entre otros, ¿no? La Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú también es un organismo que está conformado por los colegios de notarios representados por sus decanos. Su función es coordinar su acción a nivel del orden interno y ejercer la representación del notariado en el ámbito internacional. Su estructura, que tiene una junta de decanos, que es la Asamblea General, que está conformado por todos los decanos de los colegios de notarios y sus consejos directivos. Sus fines es
fines de carácter institucional, que es coordinar una acción en el ámbito interno de capacitación, de formación académica y la representación también del notariado en el ámbito internacional en esos fines, promover la realización de certámenes nacionales, promover la difusión de los principios del sistema del notariado latino, cumplir con las funciones que la ley, los reglamentos y el estatuto les asignan. El Consejo del Notariado, que es el órgano máximo dentro de la organización notarial, es un órgano del Ministerio de Justicia que ejerce la supervisión del notariado. Su conformación es ministro de Justicia o un representante quien lo preside, fiscal de la Nación o un fiscal supremo o superior a quien éste delegue, el decano del Colegio de Abogados de Lima o un miembro de su junta a quien delegue de este decano, el presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú o un miembro de su consejo directivo a quien delegue, el decano del Colegio de Notarios de Lima o un miembro de su junta directiva a quien delegue, y tendrán también el apoyo y asesoramiento de un secretario técnico y el apoyo administrativo del MINJUS, porque no olvidemos que es un órgano del Ministerio de Justicia. Sus atribuciones: vigilar a los colegios de notarios, vigilar el ejercicio de la función notarial, realizar visitas, de cumplimiento de las obligaciones que tengan los notarios, básicamente inspecciones, resolver en última instancia, por ejemplo, las apelaciones que se hagan a las resoluciones del Tribunal de Honor en los procedimientos disciplinarios que se hagan a los notarios, ¿no? Designar a los presidentes de los jurados de los concursos públicos para el acceso a la función notarial, pueden solicitar también la convocatoria a los colegios de notarios, a los respectivos que realicen los respectivos concursos públicos, recibir las quejas, denuncias sobre irregularidades en el ejercicio de la función notarial, tienen que tener también una función de supervisión, de absolución de consultas que puedan hacer otras entidades del Estado y cualquier otra función que la ley, las normas y sus normas reglamentarias o conexas le establezcan, ¿no? El notario puede incurrir, ojo, en responsabilidad funcional. El notario tiene responsabilidad administrativa disciplinaria por el incumplimiento de la ley, de las normas conexas, reglamentarias, estatutos dictados por el Consejo del Notariado y el Colegio de Notarios respectivos. El notario responde civil y penalmente por los daños y perjuicios que por dolo o por culpa ocasione a las partes o a terceros en el ejercicio de la función notarial. Y las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad del notario son independientes, no están vinculadas, digamos, en forma que una excluya a la otra. Cada consecuencia por un ejercicio irregular del derecho, un ejercicio irregular de la función del notario, pues trae como consecuencia las sanciones en todos esos ámbitos. Los civiles, los administrativos a nivel del colegio y los penales que correspondan, ¿no? El régimen disciplinario que tiene un notario, por ejemplo, es que en cuanto a competencia y garantías, en su régimen disciplinario es que la disciplina del notario es competencia del Consejo del Notariado, segunda instancia, y el Tribunal de Honor en primera instancia. Y como todo proceso o procedimiento disciplinario tiene que garantizar el derecho de defensa del notario, así como todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento, que comprende pues que los notarios que han sido quejados y que se les haya instaurado un procedimiento administrativo disciplinario puedan tener la oportunidad de exponer sus argumentos, de ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en el derecho. Un notario puede incurrir en tres tipos de faltas: faltas muy graves, que están reguladas en el artículo 149A, faltas graves y faltas leves. Y en función de cada una de esas faltas, pues ahí existen también tipos de sanciones. En el caso de que sea una falta leve, hay una amonestación privada o una amonestación pública y una multa no menor a una UIT. En el caso de infracciones disciplinarias graves, puede darse el caso como sanción una suspensión temporal del notario en el ejercicio de su función notarial hasta por 1 año y una multa no mayor a 10 UITs. En el caso de las leves, no mayor a una UIT. Y en el caso de infracciones disciplinarias muy graves, pues la destitución y una multa mayor de 10 UITs y no mayor y hasta, como la norma lo establece, de 20 UITs. Así se lleva un poco el tema de las faltas, del tipo de sanciones que hay. Cuando ustedes quieran imputar alguna falta al notario,
revisen la tipificación de faltas, ¿no? Ahí lo tienen en el artículo 149, literal A, B, C, ¿no? 149A, artículo 149B, artículo 149C. Finalmente, un poco sobre técnica notarial. Nosotros podríamos decir que la técnica notarial tiene que ver con la tarea que realiza el notario y dentro de ella hay una parte que es fundamental, ¿no? Cómo se organiza la documentación, cómo se estructuran los instrumentos, documentos tanto privados, desde el punto de vista del asesoramiento, como los públicos, en el caso de autor, ¿no? Podemos decir que esa técnica documental notarial es un obrar orientado por la razón y que se elabora en función de un programa. Ese programa mínimamente tiene que fijar ciertas prioridades. La naturaleza de la función que realiza el notario, cuál es el objeto que persigue ese instrumento que el notario va a otorgar, de tener la documentación en forma simplificada, el contenido del instrumento que tiene que tener un contenido didáctico que se puede entender, ¿no? Que también pueda tener las garantías de autenticidad, de inalterabilidad y sobre todo el tema de la eficacia que este instrumento tenga. La técnica documental notarial, en función de tener todos esos documentos, de poder organizarlos, de poder estructurarlos, pues se tiene que hacer en la medida de que el documento cumpla el fin para el cual ha sido otorgado, ¿no? No se trata solo de organizar el documento y que pueda tener la intervención del notario, sino que éste tenga alguna eficacia jurídica, sino que éste tenga, que cumpla su objeto perseguido, que busca como tal, y que el contenido por lo menos ayude a que se pueda entender perfectamente el acto jurídico. Yo les quiero agradecer que me hayan escuchado estas 2 horas, un poquito más, y en función de todo lo dicho, me someto hasta la hora que ustedes gusten a contestarles todas las preguntas que hayan surgido. Les agradezco mucho su atención. Luis Quinde, Miriam Palacios, veo que han levantado la mano. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Claro que sí, doctor Luis. Doctor, gracias por su brillante exposición. Felicitaciones. Doctor, tengo 2 preguntas. Respecto a las tasas que cobran los notarios por hacer, ¿no?, diversa documentación, ¿eso es a criterio de libre mercado? ¿Ellos mismos lo fijan o quién regula eso? Y la segunda pregunta es, en caso de advertir alguna falta, ¿ante quién se interpone la queja? Al notario. Gracias, doctor. Gracias. Listo, gracias, don Luis. A ver, respecto de las tasas, en efecto, es una decisión de cada notario las tasas que cobran. El libre mercado lo fija, ¿no? Uno puede ir a varias notarías, consultar los costos que implican el otorgamiento de los actos y uno puede decidir en qué notaría, en función de costos, decide hacer el acto. No es posible que los notarios pacten o concerten precios, porque ahí sí incurrirían en una falta y que eventualmente el Indecopi podría sancionar esa concertación de precios. Ahí usted lo definió, libre mercado es el que define el tema de las tasas notariales. Ya el notario es el que define los costos que hace al respecto o que va a cobrar respecto de cada acto que se dé. Sobre eso ha existido muchas discusiones, sobre todo en lugares donde existe un único notario, ¿no? Porque ya, bueno, en donde hay 2 notarios, bueno, entre esos 2 notarios pueden encontrarse aranceles distintos. Sin embargo, donde es un único notario, han existido muchos cuestionamientos sobre que se les debe fijar una tasa ya preestablecida sin posibilidad de cambio. Esas propuestas, por ejemplo, no han prosperado y ha quedado a libertad y a criterio del notario establecer cuáles son los costos. Respecto de la segunda pregunta, el órgano en donde uno puede interponer una queja
es en el mismo colegio de notarios, ¿no? En el mismo colegio de notarios uno hace llegar el escrito de queja, ¿no? Estableciendo naturalmente cuál ha sido la falta, los documentos probatorios correspondientes y se dirige lo pueden dirigir al mismo decano o lo pueden dirigir al mismo presidente del Tribunal de Honor. Si lo dirigen al decano, el decano tendrá que remitir la queja al presidente del Tribunal de Honor para que hagan las indagaciones, investigaciones del caso y, de ser el caso, comenzar el procedimiento administrativo disciplinario. Fíjense que en cuanto a organización, que lo referí muy brevemente, también se pueden hacer las quejas directamente en el Consejo del Notariado, pero el Consejo del Notariado remitirá a la primera instancia, que es el Tribunal de Honor, para que haga las indagaciones y verifique si corresponde o no corresponde aperturar un procedimiento administrativo disciplinario al notario quejado. Ben, también veo que Ben ha levantado la mano, lo escucho. Ben Levy. Doctor, doctor, buenas noches. Gracias por la ponencia. Doctor, sobre la consulta que le comentaba de la notaría, que solamente hay en Juli una notaría, que es un distrito. Usted me dijo ¿Es un de la distrito provincia. de la provincia de Puno? Sí, no, bueno, es distrito de Juli, provincia de Chucuito, departamento de Puno. Y Chucuito, Chucuito, que provincia es de Chucuito. Pregunta, doctora. ¿En la provincia de Chucuito hay notario? a mí no me consta con la certeza, pero le he preguntado al cliente y me dice que no, porque Chucuito está a 10 a 15 minutos de Puno, del Ya. departamento. Entonces, excepcionalmente se podría trabajar con una notaría de Puno del departamento, excepcionalmente, doctor, solo No, en un tema no, puntual. no. No puede trabajarlo con la notaría de Puno si es que Juli no pertenece no está dentro del ámbito provincial de Puno. Ah, y Entonces, entonces solo puede ser necesariamente. con el notario de la provincia de Chucuito. En función de la cantidad de distritos, si en la provincia de Chucuito hay otros distritos y en los otros distritos que pertenecen a la provincia de Chucuito hay notario, lo puede trabajar con cualquiera de esos notarios. Ah, ya. Correcto, doctora. ¿No? Muchas Tiene que gracias. ser con el notario de la provincia. Entonces usted pregunte, en la provincia de Chuquito, ¿cuántos notarios hay? Listo. En función, con cualquiera de esos notarios, usted puede hacer el trámite del predio que tiene en Juli. Ajá, correcto, doctor. Muchas gracias. De nada, doctora. Ben, Ben Levy ha levantado la mano. Buenas noches, doctor. Felicitarlo por su exposición. Gracias, Una doctor. pregunta. En el procedimiento notarial para, creo que es un proceso no contencioso de salvaguardas y Designación de apoyos y salvaguardas. designación de apoyos y salvaguardas, correcto. En este caso, en la vía notarial, eh, sé que es cuando se puede solicitar cuando la persona puede manifestar su voluntad, me parece, ¿no? Claro, por regla general, pero en aquellos casos donde la persona o respecto a la persona que se va a solicitar la designación de apoyo y salvaguarda es una persona de adulto mayor y es para los programas o beneficios que otorga el Estado, también puede realizarse para aquellas personas que no pueden manifestar su voluntad. Pero específicamente para esos casos, nada más, no pueden ser para otros casos. Por Correcto. ejemplo, alguien que va a sacar su pensión 65, ¿no? Alguien que está en ese puesto, que es un beneficio del Estado, se le permite que pueda, aun cuando no pueda manifestar su voluntad, se le puede hacer un procedimiento de designación de apoyo y salvaguarda. Por ejemplo, aquellos que también necesitan solicitar su pensión, también se le puede hacer notarialmente una designación de apoyo y salvaguarda, aun cuando no pueden manifestar su voluntad. En otros supuestos que no sea para los programas del que tiene el Estado en los temas de la pensión, ¿no? Sencillamente tiene que hacerse en sede judicial. Correcto. Y en el caso de una persona mayor de 76 años que quisiera darle un poder a uno de sus hijos
también va por este proceso no contencioso de apoyo y salvaguarda o por ¿Designación una, de apoyos? ajá, por designación de apoyo. Bueno, le comento que puede optar por una designación de apoyos si está, digamos, incluso yo puedo hacer una designación de apoyos para mí, que puede ser una designación de apoyos a futuro. No necesariamente hay que esperar para la designación de apoyo tener una edad de estar como adulto mayor, se lo puede hacer desde ahora, ¿no? Para que cuando ocurra los hechos que se indique, pues yo ya tenga el apoyo para que me puedan asistir. Entonces, en el caso de una persona de 76, me decía, ¿no, doctor? Sí, doctor. 76 años. Si la persona que tiene 76 años puede manifestar su voluntad sin mayor inconveniente, pues es suficiente con el poder. Pero si también puede manifestar su voluntad sin mayor inconveniente y quiere hacer una designación de apoyos, también lo puede hacer y en esa designación de apoyos también le puede dar facultades de en qué sentido lo puede representar. O si no, solo y únicamente su poder por escritura pública. Eso facultativamente las opciones que pueda tener para elegir, ¿no? Pero no es obligatorio que tenga pues una designación de apoyo. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. De nada, doctor. ¿Alguna pregunta más? No sé si en el chat hay algunas preguntas que se hayan hecho. No, doctor, el chat está desactivado. Ah, ok, con razón no encuentro nada, señorita. Listo. No sé si una pregunta adicional. Les también algo que de repente por forma apresurada se trató. En el caso del cambio de régimen patrimonial, normalmente se ha trabajado con personas que tienen, que son casadas, ¿no? Pero ya en el año 2019, a propósito de una apelación que hubo a una observación en el registro de predios de Cajamarca, el registro personal de Cajamarca, se presentó de régimen patrimonial en una unión de hecho. Ese cambio de régimen patrimonial fue observado en la medida que se dijo que el régimen patrimonial en una unión de hecho es forzoso, como normalmente lo traduce la doctrina más clásica del derecho de familia, ¿no? Y se le indicó que no podía cambiar el régimen patrimonial porque el cambio de régimen patrimonial solo en concreto está para las personas que son casadas o que tienen matrimonio civil. Esa observación ya fue apelada al Tribunal Registral de Trujillo. El asunto no fue tan pacífico en la discusión. Celebraron un pleno, hicieron un acuerdo plenario, porque no pudieron lograr la cantidad de votos necesarios para poder tener un precedente vinculante, y aceptaron de que el cambio de régimen patrimonial en la unión de hecho también sea admisible y sea inscribible. Entonces, uno puede hacer la declaratoria de unión de hecho y automáticamente también se puede solicitar el cambio de régimen patrimonial, por ejemplo, por el régimen de separación de bienes. Entonces, es posible que podamos hablar de cambio de regímenes patrimoniales, tanto en el matrimonio como en la unión de hecho, debidamente reconocida. Bueno, si no hubiese ninguna pregunta más, yo quisiera agradecer al Centro de Formación y Capacitación por la gentileza de haberme invitado a este diplomado. Espero que lo que se haya compartido les pueda servir en el ejercicio profesional. En mis diapositivas está mi correo, me pueden encontrar por redes y con gusto cualquier consulta, cualquier duda que esté a mi alcance poder absolverla, lo haré con todo gusto. Nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes y mi agradecimiento al Centro de Formación y Capacitación. Un fuerte abrazo donde se encuentren todos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted también.